Bueno, estamos ya ajustados de tiempo. La idea es que tengamos un panel mínimo de 45 minutos. Yo simplemente les voy a compartir una visión que tenemos en la universidad de cuál es el rol de la academia para cumplir el documento COMPES de Big Data. Va a ser una presentación muy breve, no nos podemos extender. Somos buenos anfitriones y le dimos tiempo a nuestros invitados. Bueno, rápidamente, dos temas: los retos y el rol de la academia. Los retos. ¿Estamos preparados para diseñar ciudades con datos? Digamos, estas son reflexiones que nosotros nos estamos haciendo en la universidad. La primera, este autor, que es un autor que cita nuestro rector reiteradamente en los foros, Yuval Noah Harari, en el libro Homo Deus, él dice que somos muy buenos diseñando la parte, pero no el todo. Nosotros vemos con preocupación que se está haciendo una política pública de territorios y ciudades inteligentes con un enfoque demasiado de arriba hacia abajo. Y la percepción que nosotros tenemos es que las TIC pueden generar revoluciones sociales y ambientales, sobre todo de abajo hacia arriba. O sea que las 40 universidades privadas que operan en Bogotá se podrían convertir en territorios inteligentes en 1 o 2 años. Convertir top-down a Bogotá en una ciudad inteligente, hablaba la doctora Paola Bonilla, apuestas de 10 a 30 años. Solo el externado gestiona anualmente 20.000 personas en su campus, que consumen agua, que consumen energía, que consumen alimentos, que generan residuos. Nuestra percepción, y siguiendo a Yuval Noah Harari, que él dice, mire, los seres humanos son muy buenos creando ficciones jurídicas. El dinero, por ejemplo. El dinero mueve las ciudades. Y las ciudades son diseñadas desde el dinero. Las cadenas logísticas están diseñadas en función de transacciones económicas. Pero lo que dice Yuval Noah Harari pero es muy difícil para el ser humano gestionar los espacios físicos. Entonces, hoy las ciudades son diseñadas a partir de ficciones. El dinero, el Estado, la religión, Dios. Bueno, ojo, aquí somos externadistas, entonces no voy a hablar de Dios para no generar herir susceptibilidades. Pero bueno, el hecho es que la reflexión que nos hace es muy válida, porque si seguimos insistiendo en planear las ciudades de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, es posible que estas políticas generen frustraciones. Ya el externado hoy, con nuestro nuevo campus, está haciendo apuestas en inteligencia. Este edificio tiene paneles solares, este edificio tiene Internet de las cosas para gestionar el agua. Es un edificio que progresivamente va a mejorar la temperatura de los edificios, gestionando las condiciones cambiantes del ambiente. Entonces, digamos, el primer mensaje que queremos transmitir es que diseñar ciudades de arriba hacia abajo, si no miramos las experiencias previas del diseño de ciudades, es posible que genere un alcance muy limitado en la transformación territorial. Y creo que Yuval Noah Harari nos dice, oiga, no, invéntense otras ficciones jurídicas, economía circular, y ojalá nuestra política pública, Iván y Paola, hablara de economía circular. Ustedes hablan de economía digital, pero yo creo que el concepto de economía circular es mucho más evocativo y mucho más inspirador que hablar simplemente del medio, de los dígitos. Entonces lo que dice él, mire, si queremos transformar nuestras ciudades, nos tenemos que inventar otras ficciones
diferentes al dinero, por ejemplo, que nos ayuden a enfrentar los retos poblacionales y climáticos que van a enfrentar las ciudades en los próximos años. Segundo mensaje, para nosotros, y yo siempre lo digo en los foros, y esto no siempre se toma buen recibo, el tema de ciudad inteligente es un tema ambiental. No se me duerman, por favor. Ya, yo sé que han hecho un esfuerzo importante, pero me dejaron de último, pero tengo que cumplir itinerario. El tema de ciudades es un tema ambiental. Y hoy nos habló de eso, lo habló la Andy, y lo recibí con mucho agrado, doctor Santiago. O sea, el tema de ciudades es un tema de espacio público, es un tema de recursos de ciudad, de agua, de energía, y es un tema de habitantes. O sea que antes de hablar de tecnología tenemos que hablar es cuánta agua consumen las ciudades, cuánta energía consumen las ciudades, cuántos residuos están generando, cuántos alimentos están desperdiciando. Esta imagen resume la visión que tenemos aquí en la universidad de lo que es una ciudad inteligente. O sea, una ciudad inteligente tiene población, consume recursos naturales y esos recursos naturales son finitos. Si este modelo no es armónico, no vamos a tener ciudades inteligentes. Hoy la población no se está reduciendo, el consumo no se está reduciendo y el medio ambiente cada vez está más deteriorado. Culturalmente no queremos reducir población. Yo siempre digo que en los foros de ciudades inteligentes nunca se habla del tema poblacional y es preocupante, porque las demás poblaciones de fauna, por ejemplo, regulan población. Y la especie de fauna más inteligente que es el hombre, no regula población. Entonces, si no vamos a regular población, regulemos consumo. Pero el modelo económico nos dice consuman más. Entonces, si no vamos a meterle mano a población, tenemos que meterle mano a consumo. Entonces, consumir de una manera diferente. Y el tema de recursos naturales, pues se está deteriorando. Cambio climático está acelerando el deterioro de acuíferos, de océanos, de glaciares. Y digamos, ya este planteamiento no es ni ideológico. Hace 2 años el Comité de Expertos Intergubernamentales en Cambio Climático lo dijo. La causa principal del cambio climático es antropocéntrica y tenemos que hacer algo al respecto. Ya lo dijo el Foro Económico Mundial, una de las principales instancias donde los expertos en economía del mundo debaten el futuro de la economía. El reto en este siglo es reducir el consumo. Por eso a nosotros nos inquieta que la política pública, y lo decimos respetuosamente, de territorios y ciudades inteligentes sea tan tecnocéntrica, sin ponerle un para qué. O sea, ¿qué ciudades vamos a diseñar? ¿Unas ciudades que consuman más o unas ciudades que consuman menos? Entonces yo creo, y aquí es una reflexión respetuosa a la ANDI, al DNP y al MINTIC, es que Colombia tiene una oportunidad en que esa tecnología nos ayude a innovar y que esas ciudades que diseñemos los colombianos las podamos llevar a Chile, las podamos llevar a México, las podamos llevar al Perú, las podamos llevar a África. Por ejemplo, los africanos están diseñando ciudades desde la naturaleza, biomimética. Están obsesionados con usar el diseño de la naturaleza para el diseño urbano. Y ya hay ciudades africanas que los nuevos edificios están gestionando la temperatura a partir del diseño de la naturaleza. Entonces, yo creo que lo que nos dice Yuval Noah Harari es supremamente inspirador. Tenemos que inventarnos otras ficciones, como la economía circular. Bueno, los datos, este es otro reto. ¿Qué datos necesitamos? Yo creo que cada vez vamos a tener más datos de la naturaleza, de las personas, de las cosas, y a esos datos les tenemos que dar un uso relevante.
Si tenemos los datos y no sabemos utilizarlos, a nosotros nos inquieta mucho obsesionarnos con la tecnología y que tengamos datos del ambiente, de las personas, de las cosas, y no sepamos utilizarlos. Entonces, por ejemplo, aquí en la universidad, en nuestros posgrados, usamos esta metodología del legal design que permite innovar en políticas públicas a partir de los datos. O sea, no somos expertos, estamos aprendiendo de estas metodologías. Pero lo que dicen estas metodologías es que si innovamos con datos, todo se simplifica. Hoy, el resultado de las políticas públicas suele ser complejo. O sea, las políticas públicas históricamente han generado soluciones complejas. Entonces, lo que dice esta metodología es, mire, si vamos a hacer políticas públicas con datos, debemos ser simples en el front e inteligentes en el back. Entonces yo también hago una invitación de si vamos a hacer apuestas de la cultura de los datos en el gobierno, en las empresas, en la economía, debemos prepararnos para qué vamos a usar los datos, cómo vamos a diseñar ciudades con esos datos. Tienen que ser ciudades sustancialmente diferentes a las ciudades que hoy conocemos. ¿Todo claro por ahora? ¿Siguen cautivos? ¿Están conectados con el expositor? Bueno, listo. Bueno, voy a terminar mi presentación. ¿Qué pasó en Medellín? O sea, yo creo que en Medellín no están usando los datos para diseñar la ciudad. Fueron muy innovadores con tecnología. Metro, tranvía, bicicleta pública. Nosotros en nuestros posgrados integramos a los líderes de la ciudad de Medellín. Es tal vez la ciudad que comparte más conocimiento en nuestros posgrados de ciudades inteligentes, y lo que vemos es que en Medellín han sido muy juiciosos en innovar con tecnología, pero tienen que recorrer el camino de comenzar a innovar con datos. Este es un ejemplo de cómo están innovando algunas ciudades del mundo con datos, y que son ejemplos que nos ayudan a orientar el diseño de ciudades en Colombia con datos. Seúl, Corea. Acoso a las mujeres en el sistema público de transporte. Solución, vagones pintados de color rosado. Hoy con datos, solo hay vagones pintados de color rosado en los horarios en los cuales viajan más mujeres. Entonces, eso ha mejorado la asignación de los recursos del sistema de transporte público de Seúl, Corea, con datos. Esto es lo que se llama modelado de ciudades desde agentes. Otro ejemplo, las escuelas públicas de Nueva York, hasta hace unos años se diseñaban todas igual. Hoy con datos saben si los niños se quedan en el salón o se quedan en el patio. Entonces ya las escuelas públicas de Nueva York están diseñadas a partir de datos, conociendo el comportamiento de los niños. Las niñas prefieren estar en el salón, los niños en el patio. Entonces las escuelas públicas de cada zona de Nueva York están siendo diseñadas de manera diferente, con datos. Entonces nosotros en las universidades tenemos que aprender estas metodologías y ayudarle a los gobiernos locales a comenzar a diseñar los espacios físicos de manera diferente. Este es un ejemplo de una ciudad que los datos los generan los ciudadanos. Es la ciudad de Copenhague, a través de esta tecnología, la rueda de Copenhague, una rueda que recauda datos del ambiente con sensores. Esos datos le permiten al usuario tomar decisiones sobre qué vía toma. La rueda captura datos sobre el estado del ambiente, sobre la congestión vehicular, pero los datos los genera el ciudadano. Por eso insistimos en que la política pública de territorios y ciudades inteligentes debe buscar cautivar al ciudadano. O sea, yo creo, Paola, y lo digo respetuosamente,
Las ciudades están diseñadas en función del ciudadano. Y la política pública de territorios y ciudades inteligentes se debe obsesionar con el ciudadano. Si ya tiene tecnología, si ya tiene aplicaciones, cautivémoslo. Y que nos ayude efectivamente a orientar su comportamiento para solucionar los problemas de ciudad. Ciudadanos, ese es nuestro enfoque en el tema de territorios y ciudades inteligentes, millennials. En 2025, el 75% de la fuerza laboral del planeta serán millennials. Personas que hoy tienen entre 40 y 0 años. Las ciudades tienen que ser diseñadas para ellos. Y le recomendamos al gobierno nacional pensar la política de territorios y ciudades inteligentes para estas generaciones. Son portadores de tecnología, son usuarios de aplicaciones, son gestores de conocimiento en redes sociales. No pensar las ciudades ni para la generación X ni para la generación boomer, que son los que edificaron las ciudades que conocemos actualmente. Los millennials quieren ciudades para caminar, ciudades de 24 horas y ciudades para tener experiencias. Yo me imagino una política de territorios y ciudades inteligentes para millennials. ¿Qué ciudades quieren los millennials? Montevideo, Uruguay, el centro de Montevideo, doctor, el centro de Montevideo está funcionando 24 horas para millennials. Bibliotecas públicas abiertas 24 horas para millennials. Entonces la invitación que hacemos es que comencemos a diseñar ciudades para poblaciones específicas, que tienen tecnología, que son más inteligentes porque gestionan conocimiento y tienen el mayor nivel de escolaridad de toda la especie humana a lo largo de nuestra historia como la especie más inteligente que habita este planeta. Bueno, el rol de la academia, ya para terminar, 5 minutos. ¿Quieren que termine ya o termino? Ok, bueno, gracias. Bueno, al principio, bueno, al punto. El rol de la academia. Mire, nosotros estamos muy comprometidos con los datos. Este edificio nos está entregando datos, pero somos bisoños, somos nuevos en la cultura de los datos. Y nos parece poco responsable decirle a Bogotá, doctor Sergio, cómo use sus datos, cómo diseña la ciudad, cómo se diseña el centro histórico, cómo diseñamos parques, cómo protegemos el medio ambiente con datos, si nosotros como universidad apenas estamos comenzando a caminar el camino de la cultura de los datos. Le pasa a casi todas las organizaciones públicas y privadas en Colombia. Estamos comenzando a caminar la cultura de los datos, que era lo que mostraba hace un momento el doctor Santiago Pinzón. Aquí pasa lo mismo. Y en ese orden de ideas, nuestra propuesta es que las universidades nos tenemos que reinventar con datos. Nosotros ya lo estamos viviendo con nuestros posgrados. Nuestros posgrados están orientados a analítica. O sea, la Universidad Externado de Colombia es muy fuerte en ciencias sociales, pero progresivamente en nuestra oferta académica en posgrados estamos integrando la analítica, la ciencia de los datos. Este es un estudio, y rápidamente quiero compartir con ustedes las conclusiones de este estudio que se hizo en el Reino Unido sobre cómo las universidades podían crear una cultura de los datos. Les reitero, si las universidades queremos diseñar y apoyar el diseño de ciudades, tenemos que volvernos y proyectarnos como actores calificados en la cultura de los datos, y no lo somos. El externado tiene 20.000 estudiantes y apenas estamos comenzando a monitorear sus comportamientos. Deserción, dificultades en aprendizaje, falta de asistencia a clase. Entonces, nosotros en este momento,
Con este edificio, por ejemplo, estamos recaudando más datos, pero no tenemos todavía una hoja de ruta para usar esos datos y mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. El Reino Unido, con estas universidades, que no son las universidades que generalmente uno ve en los rankings, la Universidad de Oxford, el London School of Economics, decidieron, oiga, tenemos universidades buenas, pero que no se muestran en los rankings internacionales de las mejores universidades del Reino Unido. Y tomaron la decisión de llevar a universidades que no tenían tanto prestigio a mejorar sustancialmente el proceso educativo con datos. Y aquí hay algunas conclusiones relevantes rápidamente. Personalizar la educación. No es igual Paola que Iván, no es igual Juliana que cualquiera de ustedes. Cada estudiante aprende de manera diferente. El estudio dice, por ejemplo, que los estudiantes universitarios se ponen ansiosos con las matemáticas y que hay una alta mortandad académica con las matemáticas. Y el estudio está estudiando, oiga, las matemáticas son fundamentales para el gobierno, para la industria, para la economía, para gestionar el cambio climático. Si logramos generar más destrezas en el aprendizaje de matemáticas, vamos a enfrentar mucho mejor los problemas a los que están abocados las ciudades en las próximas décadas. Entonces, en estas universidades, con datos se está mejorando sustancialmente el aprendizaje de las matemáticas. Desempeño de los estudiantes. Hoy las universidades saben si un estudiante tiene problemas de aprendizaje. No se me duerman, por favor. Esto es muy interesante lo que estamos diciendo, ¿no? Y solo se dice en el externado, porque el resto de las universidades son muy conservadoras, ¿no? Le temen al cambio, son tradicionales, aquí no. Por eso es el externado, orgullosamente lo decimos. Las universidades generalmente se percatan que un estudiante tiene problemas de desempeño al final del periodo académico. Con datos podemos monitorear permanentemente si un estudiante está aprendiendo, si no está aprendiendo, si tiene vacíos en el conocimiento, si tiene problemas cognitivos. Desempeño del docente. Hoy a los docentes, no sé si afortunada o desafortunadamente, nos evalúan al final de los cursos. Con datos podríamos estar monitoreando si el docente asiste a clase, si cumple el sílabus de la asignatura, si es efectivamente un docente riguroso y juicioso con el manejo de la información. Creación de contenidos, mire, esto es súper interesante. Las universidades estas universidades del Reino Unido, del estudio, las universidades del estudio, estas, están diseñando contenido para millennials. O sea, ya la obsesión es con las nuevas generaciones. ¿Qué contenido quieren consultar? ¿Con qué formatos? ¿Con qué presentación? ¿Con qué características? Por ejemplo, en este estudio se identificó que los jóvenes quieren hacer comentarios a todas las asignaturas, como cuando van a un banco, al comercio, cuando hacen una operación de comercio electrónico. Quieren hacer comentarios en tiempo real. Terminó la clase y le dicen, me gustó, ok, un like para el profesor. Entonces, las universidades ya están pensando en qué contenido quieren consumir sus estudiantes. Eficacia de las tutorías. Mire, aquí en Colombia yo creo que nos debemos enfocar mucho en tutorías. Estudiante problemático, le designamos su tutor. No es propio de las universidades colombianas manejar la figura del tutor y el mentor. Pero esta es una práctica en universidades europeas que refuerza las deficiencias de los procesos educativos. Y ellos han identificado que hay tutores que son muy buenos, muy informados, que tienen todos los títulos, pero no ayudan a reforzar las carencias que tiene el estudiante en el proceso educativo.
Uso del espacio, ciudad inteligente. O sea, ya hoy las universidades pueden, con datos, mejorar la gestión del agua, de la energía, de los parqueaderos, de los residuos, de las basuras. ¿Por qué aplazar esto? ¿Por qué esperar que se defina la política pública de territorios y ciudades inteligentes si ya hoy yo puedo ahorrar agua en este campus? O si ya hoy yo puedo generar energía con biomasa, como la hace la Universidad de Oxford. La Universidad de Oxford le vende energía a la ciudad de Oxford. Entonces, ¿por qué esperar a tener una política pública de territorios y ciudades inteligentes cuando yo hoy, a mis 20.000 usuarios, los puedo alinear para que me ayuden a gestionar eficientemente los recursos del campus? Uso de recursos, lo mismo. Bueno, ese uso del espacio bueno, como todos los seres humanos, no soy infalible. El uso del espacio se refiere a cómo se están diseñando las aulas en las universidades. Y usando datos, lo mismo que pasa con las escuelas de Nueva York, se optimiza el uso del espacio. Bueno, transparencia, lo decía Iván esta mañana, el tema de datos pasa por un tema ético, hay que tener mucho cuidado porque potencialmente las ciudades se pueden convertir en ciudades panóptico, vigilando todo. Entre más datos entreguemos, es posible monitorear el comportamiento de las personas. En el estudio que les menciono del Reino Unido, los datos están abiertos. El estudiante puede saber cómo se están usando sus datos, qué hallazgos están generando los datos. O sea, no hay datos cerrados. También se pueden seleccionar estudiantes usando datos, monitorear emociones, el tono de la voz cuando un estudiante llama a la universidad, cómo se sienta en la silla, Jorge, cómo se sienta en la silla. No, es que se puede monitorear todo. Se puede monitorear hacia dónde mira el profesor. Con datos se puede monitorear. Bueno, entonces en ese orden de ideas, para concluir, nosotros como universidad estamos comprometidos con la cultura de los datos, pero nuestra reflexión es, si no nos volvemos en usuarios calificados de los datos, difícilmente le vamos a poder recomendar a las ciudades cómo usar esos datos y solucionar los problemas territoriales. Bueno, ya me extendí demasiado, espero que este aporte académico haya sido relevante.